Bueno, muy buenas noches a todos. Teníamos un tema pendiente acá. Bueno, estábamos aquí con esto de... Pero lo habíamos visto, ¿verdad? Lo habíamos visto. Bueno, vamos a analizar algunos artículos aquí que creo que... Vamos a ver, quedaron pendientes. Quedaron pendientes unos cuantos aquí. Por aquí. ¿Quedamos algún artículo pendiente de la acción cambiaria? ¿No? Lo habíamos visto. Bueno, vamos a ver un poquito nosotros... acción causal. Bueno, la acción causal se origina del negocio causal que ha dado origen a la expedición del título de crédito. Acuérdense ustedes que nosotros establecimos en una oportunidad, cuando iniciamos el curso, nosotros hablamos del negocio subyacente. Hablamos de que ese negocio subyacente podía ir inherente al título, que no se desprendía de él, por lo tanto hablamos de unos títulos eh, abstractos o no abstractos. Los no abstractos son aquellos cuyo negocio causal se mantiene unido a ellos, por ejemplo, la factura cambiaria, el certificado de depósito, la carta de porte, conocimiento de embarque, que son títulos de crédito que van siempre íntimamente unidos al negocio causal, al negocio subyacente que les ha dado origen, al que nosotros hemos denominado aquí como derecho literal autónomo, como negocio jurídico unilateral de voluntad, como declaración unilateral de voluntad, etcétera. En fin, creo que son términos que tienen un mismo significado, pero creo que lo trascendente en estos momentos es establecer que ese negocio causal que origina el título de crédito también puede servir para cobrar el importe del título. ¿Qué sucede aquí? Una vez agotada la acción cambiaria, ¿verdad? Y que esta acción cambiaria no ha tenido éxito, no ha sido fructífera esa acción cambiaria, entonces lo que nos queda es ir a la acción causal, que es esa acción que viene generada del negocio subyacente que le dio origen a la expedición del título. Para poder ejercer esa acción causal, lo que nosotros necesitamos como conditio sine qua non, como requisito indispensable, es tenemos que devolver el título a la persona que lo expidió. Eh, y básicamente eso consiste en una renuncia a la acción cambiaria o haber agotado la acción cambiaria, y acto seguido nosotros promovemos, eh, vamos a buscar nosotros, por ejemplo, vamos a buscar si fue una compraventa, ¿verdad? Que originó la expedición del título, por ejemplo, vamos a buscar a la compraventa y buscamos dentro de la compraventa, eh, por ejemplo, se establece que la compraventa de cosa ajena es nula, ¿verdad? Entonces tendríamos que irnos, devolver y pretender eh, el pago del título, declarando la nulidad del negocio, que este quede sin efecto para que nos devuelvan la cantidad de dinero. Por ahí podríamos ir. Entonces, dentro del negocio que dio origen a la expedición del título, ¿hay alguna disposición que nos permita eh, atribuirnos la prestación del importe del título para que este nos sea entregado, ¿verdad? Analicemos el artículo 408, Código de Comercio. Dice, relación causal, dice, la emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. Dice, la acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado
y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercer las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. O sea, para eso nosotros tenemos que haber agotado la acción cambiaria. Ejercemos la acción cambiaria y por algunas circunstancias esa acción cambiaria no fue fructífera, no tuvo éxito, ¿sí? No pudimos obtener el pago del título. Entonces, ¿qué hacemos? Devolvemos el título al principal obligado o a la persona que nos expidió el título y acto seguido venimos y utilizamos la relación causal de ese negocio. Entonces tendríamos que ir a buscar una disposición que nos permita el pago del importe de ese título en el negocio jurídico de que se trate, en el negocio jurídico que habíamos establecido. Pues podemos ir, por ejemplo, a buscar la compraventa, ¿verdad? Y buscar algún artículo que permita la devolución de esa cantidad de dinero que nosotros entregamos, ¿verdad? Podríamos solicitar por ejemplo, el artículo 1844. Disculpe, podríamos utilizar, por ejemplo, nosotros compramos una casa, supongamos que compramos una casa, y realmente nosotros, yo vendí una casa, me expidieron un título, el título nunca, fui a la acción cambiaria, no pude obtener la aceptación ni el pago, entonces vengo a, la venta, pongamos un caso más concreto, la venta de un vehículo. Yo vendí un vehículo, entregué el vehículo, y me pagaron con un cheque, y agoté la acción cambiaria y no pudo ser fructífero. Lógicamente que para este caso en particular, es que nosotros venimos, ejecutamos la acción y por algunas circunstancias este tipo no tiene fondos, entonces su cuenta. Y tampoco pudimos embargar ningún bien. Entonces vamos a reclamar que nos devuelva el vehículo. El artículo 1845 dice, la venta de cosas que no sean inmuebles se entenderá rescindida sin necesidad de requerimiento si a la expiración del término convenido no se presenta el comprador a pagar el precio. Aquí podríamos utilizar ese precepto legal. ¿Para qué? Para que se nos devuelva el vehículo que nosotros vendimos y entonces no nos pagaron el vehículo porque nosotros ejercimos la acción cambiaria, nos presentaron un cheque, no tenía fondos, nosotros nos fuimos por la vía de la acción cambiaria directa y tampoco logramos embargar ningún bien, no logramos nada, no pudimos embargar el vehículo porque el vehículo todavía se encontraba en mi nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos por la... Entonces, la acción causal hay que buscarla en el negocio jurídico, en el contrato que dio origen a la expedición del título, en el negocio jurídico que dio origen a la expedición del título. Pues vamos a buscar una disposición que nos permita obtener o el precio o la cosa, ¿verdad? Básicamente eso. Entonces, ¿ustedes tienen alguna duda con relación a esto? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? No, Kimberly, ¿está todo claro? Kimberly Longo, Kimberly Yomira, a ver, Yulisa, Giselle, Decli. ¿Todo está claro? Bueno, hablemos nosotros ahora de la siguiente acción, o sea, para poder ejercer estas acciones que estamos viendo ahorita nosotros, se llaman acciones extracambiarias. ¿Por qué? Porque la acción originaria, la acción natural, la acción idónea para promover el cobro de un título de crédito que no ha sido pagado dentro de los plazos, que no ha sido aceptado dentro de los términos o plazos, condiciones de tiempo, modo y lugar que establece la ley, o que no ha sido pagado en las circunstancias de tiempo que establece la ley, entonces nosotros nos vamos a la acción cambiaria, la vía directa o la vía de regreso. Pero si esa no fue fructífera, entonces nosotros podemos venir, devolvemos el título y venimos y utilizamos la acción causal. ¿Qué es la acción causal? Tenemos que ir al negocio jurídico que originó el título y ahí buscar una disposición legal como lo que acabo de mencionar. Hay muchas. Nos vamos a la donación, tiene muchas. Nos vamos al arrendamiento, tiene varias. Nos vamos a la renta vitalicia, tiene varias. Ahí encontramos una disposición que nos permita o que nos devuelvan el bien o que
obtener el pago del importe, pero por otra vía. Ahora bien, hay otra acción extracausal. El código habla como acción de enriquecimiento indebido. A mi juicio, creo que el código, se equivocó. Se equivocaron aquí. Debió haberse llamado acción de enriquecimiento sin causa, pero en fin. Hay un principio del derecho procesal, del derecho civil, la dogmática civil en materia de obligaciones y contratos, disposiciones de la teoría general de obligaciones y contratos civiles, que establece que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otra persona. Y si lo hace, este sujeto que se enriqueció está obligado a devolver ese importe e indemnizarla por el monto o cuantía enriquecida ilícitamente. Artículo 1616 del Código Civil. Si analizamos el artículo 1616 del Código Civil, dice, la persona que sin causa legítima, y el título es capítulo segundo de enriquecimiento sin causas. La figura se llama enriquecimiento sin causa. Y para el Código de Comercio, en materia de títulos de crédito, es enriquecimiento indebido. Pero nos remite a esto, dice, la persona que sin causa legítima se enriquece en perjuicio de otra está obligada a indemnizarle en la medida del enriquecimiento indebido. ¿Sí? Tiene que indemnizarle en la materia del enriquecimiento indebido. Entonces, esta acción es una tercera acción para poder lograr el pago del importe del título de crédito. Y lógicamente que para esto hay que agotar la acción cambiaria también. Haber agotado la acción causal para obtener el importe de esa indemnización. Si nosotros analizamos muy cuidadosamente el artículo 409 del Código de Comercio, que es donde está regulada esta acción, 409 dice acción de enriquecimiento indebido. Extinguida la acción cambiaria contra el acreedor, y habla de acreedor, por Dios santo. El código no es muy uniforme en este tipo de términos. El código debe haber dicho en contra del principal obligado, del obligado de vía de regreso. ¿Qué le costaba al legislador consignar eso? Es una pésima técnica legislativa, a mi juicio, con el primero de los legisladores, ¿verdad? Dice, extinguida la acción cambiaria contra el acreedor, que debe ser el principal obligado para mí, ¿sí? El tenedor del título que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios puede exigir al creador de la suma, al creador la suma con que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe un año contado desde el día en que se ha extinguido la acción cambiaria. Entonces, ¿cuál es la condition sine qua non aquí? Tiene que haber agotado, en primer lugar, el tenedor del título tiene que carecer de acción causal. ¿Sí? Se extingue la acción cambiaria y una vez extinguida esta acción infructuosa, entonces carece de acción causal. ¿Sí? O de acción cambiaria. Entonces ya se va a la vía de la acción de enriquecimiento indebido, así se le llama aquí, pero mi juicio que es una compañera que quería entrar, pero creo que ya entró, ¿verdad? Bueno, voy a pedir un minuto de su tiempo, solo me olvidé. ¿Tienen ustedes alguna duda de esto? Aquí la característica importante es, tiene que haberse extinguido la acción cambiaria. El tenedor de esta puede carecer de acción causal. ¿Sí? Y de acción cambiaria o causal contra los más signatarios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo entendemos eso de que carezca de acción causal? O, si carece de acción causal es porque en las disposiciones del negocio propio del que estamos hablando no contiene ninguna disposición que le permita reclamar la cosa o el dinero. ¿Sí? O ha hecho uso de la acción causal y no fue fructífera tampoco. Entonces, ¿qué le queda? Obtener la indemnización. Ese es el camino específico, obtener la indemnización. Pero recuerden ustedes algo muy importante aquí.
Lo importante, lo trascendente en este caso en particular es que este sujeto tiene que haber agotado la acción cambiaria. Tiene que haber agotado la acción causal o que que esta no haya, o que carezca de acción causal. Ese es el principal objetivo. Esas son las acciones extracambiarias, ¿verdad? Y creo que lo importante en este caso en particular es que ya ven ustedes que existen ya amplias, varias vías. Establecemos que la acción cambiaria pues tiene dos tipos de acciones, prácticamente tres, la acción cambiaria en la vía directa, la vía de regreso, y el que paga es la acción del obligado en vía de regreso. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces tengamos en cuenta eso y muy en cuenta ese aspecto que es trascendental. Entonces, ¿ustedes tienen alguna duda de esto? Por el momento no, Lick. Agradezco mucho realmente pues, la oportunidad. Siempre, pues, cualquier duda pregunten porque es importante, ¿verdad? Pero agradezco, eso pues, me llena de mucha satisfacción porque pareciera ser, desde mi óptica en particular, de que lo que yo les estoy diciendo, pues parecería que está en lo acertado, ¿verdad? Parecería. Ojalá que las dudas no vengan en la soledad, cuando ya estamos solos, cuando estamos viendo el video, porque de todos modos me pueden llamar, pero si me van a querer llamar a las 2 3 de la mañana cuando ya estoy dormido, va a ser muy difícil que conteste, ¿verdad? Ustedes. Entonces, creo que lo importante sería, pues, plasmar las dudas aquí, eh, pero igual, si ustedes pues, no desean preguntar y creen que todo está bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Les voy a dejar aquí el listado de asistencia para que puedan anotarse. Es importante que se anoten. Entonces vamos a pasar ya a otro tema. Vamos a dejar estas diapositivas por acá. Vamos a comenzar a utilizar las diapositivas que les envié el día de hoy, donde vamos a hablar un poquito de lo que es la reposición de los títulos de crédito. Que ese es un tema, ese es un regalo mío, ¿verdad? Si ustedes analizan el programa, pues eso no está ahí, ¿verdad? No está ahí. Entonces, lo vamos a desarrollar este tema, que es un tema muy bonito. Bueno, platiquemos de esto de la cancelación y reposición de los títulos de crédito. Bueno, es un tema muy interesante esto. Cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito. Bueno, aquí con esta entrada difuminada vamos a establecer, bueno, reponer, ¿qué es? Consiste en sustituir el título por otro ejemplar en caso de extravío, de robo, de deterioro, de destrucción total o parcial. Si esos presupuestos se dan, entonces nosotros vamos a poder solicitar la reposición de los títulos, ¿verdad? En su caso, la cancelación también. Vamos a analizar esas dos figuras. Bueno, ¿les gusta esa presentación, no? Sí, Lick, está bonita. Bueno, Gracias. esta la terminé de realizar hoy. Se voy a marchas rosadas. Ahorita en la tarde estaba para ustedes preparando este material. Bueno. Gracias, Lick. Okay. Cuando hablamos de títulos nominativos, pues aquí no hay mayor problema para poder realizar la reposición o la cancelación de títulos nominativos. Cuando nosotros queremos reponer títulos nominativos, que estos tienen origen, se origina esto, se suscita cuando hay el extravío, el robo, la destrucción total o parcial. En este caso, el tenedor puede solicitar su cancelación o su reposición sin darle intervención a ningún juez competente. Sin darle ninguna intervención a ningún juez competente. Esto porque, recuérdense que estos títulos, hay un creador
que es el librador, y este creador pues tiene coleccionadamente un registro donde va a anotar todo lo que sucede con el título. Si el título se un aval, si el título se endosó a otro sujeto en propiedad, en garantía o en procuración, etcétera, o en blanco. Entonces, a quien le vamos a solicitar directamente esa reposición es la persona que tiene a cargo el registro. El que tiene a cargo el registro es el librador. Y este la va a otorgar, y si él estima necesario, va a pedir el otorgamiento de garantía. Va a pedir el otorgamiento de una garantía. ¿Una garantía de qué tipo? De tipo, una fianza, hipoteca, etc. Dice el artículo 415, dice títulos nominativos. Perdón, es el 632, perdón. Bueno. Dice reposición de títulos nominativos. Dice, quien haya sufrido el extravío, robo, destrucción total o parcial de un título de crédito nominativo, dice, podrá solicitar la cancelación de este y en su caso la reposición sin necesidad de intervención judicial. Directamente quien tenga a su cargo el registro de los títulos, este podrá, si lo juzga necesario, exigir el otorgamiento previo de garantía. Eso es nada más. Y con eso, sin más trámite, lo repone. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ver qué sucede de la reposición en caso de deterioro parcial de un título de crédito a la orden o al portador. ¿Sí? Cuando se suscita se origina el deterioro de un título de crédito a la orden o al portador que le impida seguir circulando porque se destruye una sección de él, pero lo que sucede aquí es que tiene una nota distintiva que subsisten algunos datos que permiten identificar el título, ¿verdad? Como la fecha, la persona con el beneficiario, el nombre del beneficiario, algunos otros datos ahí. Entonces, aquí el tenedor, el título, el que tiene derecho a cobrarlo, puede promover en la vía voluntaria, la vía voluntaria es aquella vía que se da en la fase normal del derecho, donde no existen derechos controvertidos, y que nosotros únicamente necesitamos la materialización de un derecho que tiene que ser avalado por el juez. Por ejemplo, nosotros solicitamos un cambio de nombre, yo no me voy a cambiar de nombre así por así, necesito otorgar una serie un proceso que tiene que ser judicado por un juez de primera instancia, y no existe parte contraria. Yo necesito rectificar una partida, o lo mismo. Necesito radicar un proceso testado, es lo mismo. Un divorcio por mutuo disenso, igual lo mismo. No hay litis, no hay un derecho controvertido, no es un proceso de conocimiento en donde nosotros existe un derecho en estado de insatisfacción, que existe una pretensión, nosotros debemos analizarla como juez y establecer a quién le asiste la razón, o si en todo caso, pues también podría ser declarado con lugar la oposición, que es a través de una contestación de demanda en sentido negativo y la respectiva excepción perentoria, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar la razón al actor al demandado? Pues eso pues, viene de un proceso de conocimiento. Pero aquí, entonces, cuando se destruye un título, ¿sí? En estas circunstancias que le hemos analizado, que permita su identificación, pero que ya no puede circular, porque está algo deteriorado, entonces vamos a promover bajo nuestra costa, bajo la costa del tenedor, la reposición, devolviendo al principal obligado el título en la vía voluntaria, y este principal obligado, el beneficiario, tiene derecho a que los signatarios que aparecen ahí, sean avalistas, etcétera, los que existan ahí, que vuelvan a firmar el título, ¿verdad? En caso de que las firmas estén destruidas, atestadas. En caso de desacato o desobediencia, el juez en rebeldía firmará por estos sujetos. ¿Sí? Nosotros analizamos el artículo 633, dice, si un título de crédito a la orden o al portador se deteriorare de tal manera que no pueda seguir circulando o se destruyere en parte
pero de modo que subsistan los datos necesarios para su identificación, el tenedor podrá obtener judicialmente la vía voluntaria que el título sea repuesto a su costa, si lo devuelve al principal obligado. Igualmente tendrá derecho a la que le firmen de nuevo los signatarios del título primitivo, a quienes se pruebe que su firma inicial ha sido destruida o testada. Si algún obligado desacatase la orden judicial de firmar el nuevo título, el juez firmará en su rebeldía. Así es la forma, ¿verdad? Es la forma específica, la forma correcta. Entonces, si hasta esta parte habrá alguna duda. Bueno, vamos a analizar qué sucede en caso de reposición, extravío, de reposición en caso de extravío, robo o destrucción total de un título de crédito a la orden. Bueno, en caso de extravío, de robo, puede solicitarse su reposición o cancelación judicialmente en la vía voluntaria. ¿Sí? Y si analizamos el artículo 634 del Código de Comercio, establece que quien haya sufrido el extravío, robo o destrucción total de un título de crédito a la orden, puede solicitar judicialmente en la vía voluntaria la cancelación de este y, en su caso, la reposición. Y el procedimiento de reposición de un título de la orden pues se va a solicitar en la vía voluntaria, tal y como lo venía anunciando el artículo precepto legal que automáticamente acabamos de analizar, y se va a solicitar en la vía voluntaria la cancelación o reposición. Repito que la vía voluntaria se da en la fase normal del derecho, donde no hay derecho injustificado, ¿sí? Donde no hay un derecho en estado de satisfacción que nosotros tengamos que disipar o dilucidar a través, ya sea como actor o como demandado, en un juicio de conocimiento, y que el juez tengamos que someterle a él hechos que se debe sujetarse a prueba a través de los medios de prueba que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que determinar, probar nuestra pretensión o la defensa que hacemos de la excepción, si es el demandado, para determinar a quién le asiste. En este caso se va en la fase normal del derecho. Aquí no hay litis. ¿Sí? ¿Quién es el juez competente? En este caso, el juez competente es el del lugar donde el principal obligado debe cumplir las obligaciones que el título compone. El lugar que señalado el librado para cumplir los derechos, el lugar donde reside el librado. Ahí lo hemos visto cuando nosotros analizamos, comenzamos a trabajar esto, establecimos en su oportunidad este tipo de circunstancias. Dice el artículo 386, dice lugar y fecha de cumplimiento y ejercicio de los derechos. Eso lo tenemos que considerar en el título. El lugar y la fecha de cumplimiento de los ejercicios de los derechos. ¿Dónde se va a pagar la letra de cambio? ¿Dónde se va a pagar el pagaré? ¿Dónde se va a pagar la factura cambiaria? Ahí lo tenemos que decir. Entonces, el juez competente, donde el principal obligado debe cumplir con las obligaciones que el título impone. Tenemos que traducirlo así: el juez competente del lugar donde el librado deba cumplir con las obligaciones que el título le impone. ¿Sí? Si nosotros analizamos el artículo 636, dice, será juez competente para conocer de las diligencias mencionadas en los dos artículos anteriores, el del lugar donde el principal obligado deba cumplir las obligaciones que el título le impone. Bueno, vamos a seguir. Hay ciertas medidas preventivas, así las titula el artículo 635. Dice que el que está accionando debe hacer valer lo que tiene ellas. Dice, se debe poner en noticia del librado o aceptante de forma auténtica la pérdida o destrucción del título a fin de que se excuse de la aceptación o pago. ¿Para qué se hace esto? Para que él ya no lo acepte o no lo pague. Entonces dice, 635 dice, el tenedor que se encuentre en cualquiera de los casos mencionados en el artículo anterior está obligado a practicar las siguientes diligencias. Dice, primero, numeral cardinal
Ordinal primero, no es cardinal, ordinal primero. Dice, poner en noticia del librado o aceptante de una manera auténtica la pérdida o destrucción del título a fin de que se excuse de la aceptación o pago. Cuando habla de una manera auténtica, es como es poner noticia al librado, ¿cómo vamos a hacer? La hacemos a través de un acta notarial de notificación. Hacemos un acta notarial. Eso es la forma auténtica. Auténtica, vamos a notificarle por medio de un acta notarial de notificación. ¿Sí? Contratamos un notario, lo buscamos en su domicilio y le notificamos por medio de acta notarial de notificación. Dice, porque aquí dice poner en noticia el librado aceptante de una manera auténtica. No le vamos a levantar una auténtica de firmas o de documentos, ¿no? Eso no se refiere a eso. Cuando habla de la forma, de la manera auténtica, es un sinónimo de un acto de naturaleza notarial. ¿Sí? Bueno. Y de ahí dice otra medida preventiva. Dice, solicitar, dice, en su caso, del tribunal competente que prohíba librado la aceptación o pago. ¿Sí? Dice, si el título hubiera sido aceptado antes de su pérdida, se solicitará que se prohíba el pago. Sin el previo otorgamiento de fianza por quien presente el título al pago. Artículo 635, numeral primero, numeral segundo, numeral segundo del Código de Comercio. Dice solicitar, en su caso, de tribunal competente, que se prohíba librado la aceptación o pago. Si el título hubiera sido aceptado antes de su pérdida, se solicitará que se prohíba el pago, sin el previo otorgamiento de fianza por quien presente el título al pago. ¿Sí? Esa es otra medida preventiva. La siguiente medida preventiva dice dar pronto aviso de la pérdida del librador y su último endosante. Eso está en el mismo artículo, 635, dice. Dar pronto aviso de la pérdida al librador y a su último endosante. Bueno, algo que es importante es que esta solicitud del código no lo dice, ¿verdad? No lo dice, no lo establece. Solo nos habla de solicitud. El artículo 637 no lo dice, pero si nosotros vamos a hacer una solicitud en la vía voluntaria, nos vamos a dirigir al juez, pues tendría que tener los requisitos del artículo 61 del Código Postal Civil y Mercantil. Es lógico que lo tenga que tener. No podemos hacer una solicitud. Recuérdese que eso es lógico, ¿verdad? Sino la solicitud la vamos a hacer en la vía voluntaria, tiene que versar con los requisitos del código. Artículo 61 están todos los requisitos de una primera solicitud. Entonces, la solicitud deberá contener los requisitos del artículo 61 del Código Postal Civil y Mercantil. Y en adición a esto, dice, deben consignarse los datos esenciales del título y si algunos de los requisitos estuvieran en blanco, los datos necesarios para la completa identificación del documento. ¿Sí? Dice, artículo 637, dice, la solicitud de cancelación y de reposición deberá contener los datos esenciales del título. Y si alguno de los requisitos estuvieran en blanco, los datos necesarios para la completa identificación del documento. Se correrá traslado de la solicitud a quienes el actor señale como signatarios del título. Y aquí, pues dimos, se corre traslado, y traslado tenemos que entenderlo, audiencia de la solicitud a quienes el actor señale como signatarios del título. ¿Para qué? Para que firmen el título en las secciones que correspondan. Es una reposición. ¿Sí? Y dice, se publicará un extracto de la solicitud en el diario oficial y otros de mayor circulación del país. Publicación, dice, artículo 638. Se publicará un extracto de la solicitud en el diario oficial y en otros de mayor circulación. Dice, si los demandados negaren haber suscrito el título cuya cancelación se solicita, se dará por terminado el procedimiento. Caso contrario, vamos a analizar un par de artículos antes de eso.
Analicemos, por favor, el artículo 641. Dice, transcurridos 30 días de la publicación de la solicitud, si no se presentara oposición, se dictará la resolución que decrete la cancelación. Y es importante analizar el artículo 630, porque ese nos habla de la garantía que puede prestarse para que la suspensión de cumplimiento de las obligaciones derivadas del título. ¿Sí? Dice, garantía. El juez, si el actor otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del título y, con las restricciones y requisitos que señala, facultará al solicitante para ejercitar aquellos derechos que solo podrían ejercitarse durante el procedimiento de cancelación. Entonces, esa garantía es para que, si se otorga, si el actor está otorgando, que está solicitando la reposición del título, presenta esa garantía, el juez va a ordenarle al librado que no pague el título, ¿sí? Ya sea el derecho principal o el accesorio. ¿Sí? Vamos a analizar el artículo 640, que es muy importante. Nos habla de la interrupción de la prescripción. Recuérdense que el cheque prescribe la acción cambiaria a los 6 meses, ¿verdad? Y también los otros títulos también tienen su forma de prescripción o el derecho que tiene el cheque de que en 15 días tenemos que cobrarlo, porque si no lo cobramos en 15 días tampoco podríamos hacer valer las acciones de terreno. Entonces, esa es la prescripción del cheque, ¿verdad? Y cada título tiene su prescripción, así como la factura cambiaria, como el vale, el pagaré, etcétera, ante que estemos, ¿verdad? Dice, el procedimiento de cancelación interrumpirá la prescripción y los términos de que depende la caducidad quedarán suspendidos. Entonces, la prescripción y la caducidad, en los términos que nosotros habíamos analizado en el artículo 626 y 623, se va a interrumpir por el solo hecho del procedimiento de cancelación. Creo que es muy importante dice ejecutoría. Dice, la resolución de cancelación causará ejecutoría 30 días después de la fecha de su notificación. Si el título hubiera sido vencido y 30 días después de la fecha del vencimiento, se no hubiera sido vencido. O sea, ¿qué quiere decir que causará ejecutoría? Ya se tiene por cancelado el título. A eso se refiere eso, específicamente. Bueno, ¿qué sucedería si los sujetos a los cuales el juez les convina a que asignen el título, pues que sus firmas tendrían que orar ahí, porque no aparecen, no se ven, o simplemente se repone el título y esas firmas tienen que orar ahí. Entonces, si estos sujetos, a los cuales estamos nosotros demandando para pedir la reposición, negaren haber suscrito el título, cuya cancelación se solicitó, se da por terminado el trámite con una figura que se llama sobreseimiento. En caso contrario, si se llegara a probar que se había suscrito el título, se tipificará lo conducente en contra de los signatarios por el delito de perjurio, porque ahí se prueba que ellos sí firmaron y entonces el título estaba firmado por ellos, se negaron a firmar, entonces se les certifica lo conducente. Analicemos el artículo 643. Si los demandados negaren haber suscrito el título cuya cancelación se solicita, se dará por terminado el procedimiento en su contra. Pero, si llegare a probarse que si habían suscrito el título, se certificará lo conducente para que se les apliquen las disposiciones relativas al perjurio. Imagínense eso. Qué interesante, ¿verdad? Y de ahí dice, si se decretase la cancelación y el título no hubiere vencido, si se decretase la cancelación y el título no hubiera vencido, el juez ordenará a los signatarios que suscriban el título sustituto. Si no lo hicieran, el juez firmará su rebeldía. ¿Sí? Si el título, si se ha decretado la cancelación y el título no hubiera vencido, esté vigente todavía, entonces tienen que reponerlo y entonces suscribir el título sustituto los que hacen
viene suscrito su firma y el juez puede hacerlo en rebeldía de ellos, ¿verdad? Artículo 647 dice, título sustituto. Dice, si al decretarse la cancelación del título no hubiere vencido, el juez ordenará a los signatarios que suscriban el título sustituto. Si no lo hicieren, el juez firmará en su rebeldía. Bueno, en caso de existir oposición a la reposición y cancelación del título, pues lógicamente deberá ser un sujeto que la oposición solo puede tener lugar cuando cuando el sujeto que está deduciendo la oposición tiene el título en su poder, ¿sí? En caso de reposición del título por pérdida, por robo o extravío, ahora, si fuera por deterioro parcial, eso no opera ahí. Entonces, se deduce oposición por el interesado, por el tercero interesado, y lógicamente que deberá exhibir el título para determinar que si existe, y entonces las diligencias se declaran sin lugar. Dice, artículo 649, dice, derechos del tenedor del cancelado. Aún en el caso de no haber presentado oposición, el tenedor del título cancelado conservará sus derechos contra quienes obtuvo la cancelación y cobró el título. Perdonen, yo pienso que aquí me equivoqué. Vamos a ver aquí. Es el 649, ¿verdad? Dice oposición del tercero. Dice, el tercero que se oponga a la cancelación deberá exhibir el título. Ahí está claro. Bueno, esto es otra cuestión. Vamos a revisar esto después. Creo que valdría la pena. Nosotros analicemos el versículo 645 que habla del título vencido. Si ya venció el título, ¿qué consecuencias hay? Dice, si el título ya estuviera vencido o vencido durante el procedimiento, el actor podrá pedir al juez que ordene a los signatarios que depositen a disposición del juzgado el importe del título. Esta disposición es un poquito contradictoria, porque el artículo 640 establece que el procedimiento de cancelación, dice, interrumpirá la prescripción y los términos de que depende la caducidad quedarán suspendidos. Entonces, no sé cómo puede vencer el título si hacemos este procedimiento. Aquí hay una antinomia entre estos dos. O sea, esta norma no es clara. Porque dice, si el título ya estuviera vencido o vencido durante el procedimiento, está vencido, no hay problema. Pero si está por vencerse, o sea, es donde causa la confusión, porque ahí los términos de prescripción y caducidad se interrumpen. Dice, el actor podrá pedir al juez que ordene a los signatarios que depositen a disposición del juzgado el importe del título. Debe buscar el pago del importe del título. Algo que es importante, dice, depósito, artículo 646, dice, el depósito hecho por uno de los signatarios libera a los otros de la obligación de hacerlo. Si lo hicieren varios, solo se sustituirá el depósito de quien libere el mayor número de obligados. Entonces, el depósito hecho por uno de los signatarios va a liberar a los otros de la obligación. Si el depósito lo hacen varios, porque acuérdense que hay obligados en la vía directa y la vía de regreso. Puede ser que los obligados en la vía de regreso también depositen el título, así como el obligado, así como cualquier otro, y la vía directa o de regreso. Entonces, esto sucede, va a sustituir el depósito de que libere el mayor número de obligados. Dice, título sustituto, artículo 647. Esto lo habíamos leído. Dice, vencimiento del título sustituto. El artículo 648 establece el nuevo título vencerá 30 días después del vencimiento del título cancelado. Dice derechos del tenedor del cancelado. Aún en el caso de no haber presentado oposición, el tenedor del título cancelado conservará sus derechos
contra quien obtuvo la cancelación y el cobro del título. O sea, si después aparece un sujeto, pues, ya terminada la reposición o cancelación, un sujeto que tiene el título, que apareció con el título, y legítimamente está ejerciendo el derecho que él está consignado porque tiene una cadena de endosos debidamente adecuada, el título reúne todos los requisitos de ley, entonces ese sujeto conserva los derechos contra el que obtuvo la cancelación para obtener el importe del título, ¿verdad? Para cobrarle el título, el importe de ese título que él cobró ilegítimamente. Bueno, vamos a quedar por aquí, porque realmente creo que nos quedan pocas diapositivas, muy pocas, la verdad. Prácticamente ya agotamos el tema. Me gustaría explicar esto con una mayor profundidad, con una claridad, sin que estemos extenuados, sin que estemos cansados. Entonces nuestro episodio de hoy va a culminar por aquí y yo pues agradezco que ustedes me hayan permitido llegar hasta sus hogares esta noche. Y no sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a este tema. Si ustedes tienen alguna duda, pues este sería el momento para que ustedes realicen los cuestionamientos pues, que en derecho les corresponde. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, No, Lick, 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 yo sí tengo una duda con lo que usted platicaba de lo del artículo 645, donde dice el título vencido, que habla que si el título ya estuviera vencido o venciere durante el procedimiento, el actor podrá pedir al juez que ordene a los signatarios que depositen a disposición del juzgado el importe del título. Y pues usted nos mencionaba que esa es una antinomia con el artículo 640, que habla de la interrupción y de la prescripción. Y pues sí, desde un punto de vista se contradicen los dos artículos, pero desde otro punto de vista, yo como lo estoy entendiendo, es que en algún momento se puede pedir, pues recordémonos que el derecho de petición lo garantiza la Constitución, y como hasta los artículos que ahorita no hemos leído, no habla del depósito en sí, del valor del título, sino que más bien habla casi solo de la reposición, ¿verdad, Lick? Entonces, como que este depósito sustituiría en sí la reposición del título, sino que más bien se estaría cobrando directamente. Así lo entiendo yo, pero lo que a mí me causa, si el título está vencido, no creo que haya tanto problema, ¿verdad? Pero si va a vencer durante el procedimiento, yo creo que es muy difícil que pueda vencer, porque, reitero, se interrumpen los plazos, pero está el otro presupuesto que usted dice y ahí es totalmente válido. El depósito, pues prácticamente haría que se extinga esa obligación y ya prácticamente la reposición, como usted dice, ya no sería necesaria. Exacto, yo así lo veo, pues, que no del todo está mal el artículo, ¿verdad? Así es, licenciado Jorge, agradezco mucho su acotación, ha sido realmente muy importante. Gracias, Lick. Agradezco mucho siempre la verdad que lo voy a extrañar cuando ya no estemos aquí, ¿verdad? La verdad que Gracias, Lick. con mucho respeto. Bueno, entonces voy a terminar la grabación por aquí para que no sea tan extensa.